Hola y bienvenido a este nuevo video de literatura ecuatoriana donde nosotros obviamente hablamos de libros y características de las escuelas literarias de nuestro hermoso país amazónico. El día de hoy tengo un tema muy interesante y a la vez muy problemático que se llama la vanguardia ecuatoriana. Vamos a ir desde el principio. Entendemos que este video o el público objetivo de este video son generalmente los jóvenes a quienes se les envía a realizar ciertas tareas y obviamente estos jóvenes van a estar bastante curiosos de comprender qué es la vanguardia para realizar sus tareas o sus investigaciones, ¿ok? Vamos a partir desde ese punto, sobre todo para tratar de llegar a un terreno fijo sobre lo que es la vanguardia y cuál es el problema de cómo se aborda la vanguardia. Ahora, si es que tú estás buscando las características de la vanguardia, las características de las obras de la vanguardia, mejor sáltate al siguiente video que, bueno, lo voy a publicar en la siguiente semana, y si es que estás viendo este video mucho tiempo después, pues sáltate el video que habla sobre las características de la literatura de vanguardia. En este video vamos a hablar exclusivamente de qué es la vanguardia ecuatoriana y cuáles son los autores y las obras de la vanguardia ecuatoriana, ¿ok? Bien, dicho eso, primero entendemos que la vanguardia como tal es un movimiento que tiene que ver con la ruptura de los cánones literarios de cómo hacer narración y cómo hacer lírica, ¿ok? Eso quiere decir que si antes se escribía un texto narrativo, por ejemplo, en el modelo clásico, inicio, nudo, desenlace, las vanguardias van a tratar de romper con estos paradigmas para tratar de proponer una nueva forma de escritura o una nueva forma de abordaje a la literatura. Otra de las características dentro de la vanguardia es el tema de la vanguardia en general, es el tema de la escritura automática. Esto quiere decir que el poeta o el escritor se sentaba y pues sacaba todo lo que tenía en la cabeza en el papel y luego lo corregía y etcétera, etcétera, ¿ok? Y hasta ahí podríamos hablar de lo que es la vanguardia, porque el resto ya es un tema bastante complicado, y esto les habrá pasado a muchos de los chicos que tal vez ya revisaron algunos artículos hablando sobre la vanguardia ecuatoriana y se habrán dado cuenta de que en unos lugares te hablan de unos autores y en otros lugares te hablan de otros autores. ¿Cuál es el problema en este asunto? Es que muy probablemente no se ponen de acuerdo o no se ponían de acuerdo. Y más que todo, la cuestión es que suelen confundirnos porque en algunos estudios incluyen a unos poetas, como es el caso de Jorge Carrera Andrade, y en otros estudios lo excluyen y lo ubican dentro del posmodernismo. ¿Por qué sucede esto? La verdad es que, y esto sobre todo yo creo que se trabaja mucho en el ámbito de la academia, me refiero a academia del profesor que tiene que darle a su estudiante características propias de X cosa para que él se las aprenda y pues sepa distinguirlas y discriminarlas de una cosa de otra, ¿no? Entonces, la cuestión es que muchos críticos y muchos profesores tienden a establecer ciertas características en el pizarrón y suelen cometer los estudiantes el error de creer que esas características que el profesor le apunta en la pizarra o en su exposición se aplica a todo lo que se considera esa escuela o ese concepto. Por ejemplo, si nosotros recordamos del tema del romanticismo, nosotros habíamos desarrollado algunos videos primero explicando las diferencias entre el romanticismo europeo y el romanticismo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque se da el caso de que a veces se suele confundir que el romanticismo europeo es igual al romanticismo ecuatoriano, y no, tiene sus características. Y no todos los autores van a desarrollar las mismas características los unos de los otros. Y ahí viene el problema de las vanguardias, y es que a nuestros estudiantes se les ha dado algunas características y estas características se pretende hacerlas pues como que universales para toda la obra vanguardista de la época, y no es así, por dos razones. Primero, la vanguardia, tal como sucedió en Europa, no pudo suceder de la misma manera que aquí en Ecuador. El movimiento de vanguardia en Europa surge como una necesidad de renovar un arte que era eminentemente burgués, y no solamente el arte, sino también la forma de pensar o del pensamiento burgués. Es decir, rompe con este pensamiento y esta forma de arte para proponer algo nuevo. ¿Cuál es el problema aquí en Ecuador? Es que no había burguesía, no se podía pues romper con ese paradigma de pensamiento burgués porque ni siquiera había burguesía.
teníamos una pseudoburguesía. Nosotros ya habíamos hablado sobre el boom cacaotero y cómo esa burguesía parasitaria lo único que hace es pues importar productos del exterior y revenderlos acá y cree que eso ya es capitalismo y es burguesía. Simplemente son burgueses o pseudoburgueses, importadores, exportadores, que bueno, hasta el día de hoy tenemos eso en nuestro país y obviamente por eso, bueno, son cosas que no vamos a explicar en este momento. Ahora, así que cuando nosotros estamos hablando de características de vanguardia, no pretendamos que todas las características se apliquen a todos los autores y mucho peor a todas las obras de la literatura de vanguardia. Eso como primer aspecto. Ya en el siguiente video hablaremos de todas las características de la narrativa y de la lírica más generales, digamos, en este asunto. Ahora, la vanguardia en el Ecuador como movimiento artístico surge a partir de 1922 hasta 1930. En 1930 nosotros vimos en nuestro estudio sobre el realismo social que se publica el libro Los que se van, y a través de ese libro se postula o se posiciona lo que es el realismo social, y muchos autores van a circunscribirse a esa literatura. Y algo interesante que va a suceder en este momento, ojo con esto, característica un poco trivial, pero que estoy seguro que a los profes les va a encantar esto, chicos, ustedes que están viendo este video, es que durante mucho tiempo a la vanguardia ecuatoriana se trató de dejarla oculta. Ya no ahora, obviamente, si no estuvieran viendo este video, sino hasta más o menos la década de los 80, se trataba de solapar a la vanguardia. No le pongas de los 80, ponle un poco antes, pero en todo caso, cuando surge la vanguardia, muchos autores y muchos críticos pretenden solaparla. De hecho, tenemos el caso paradigmático del señor Hugo Mayo, que publica sus poemas vanguardistas y en los periódicos de Quito se pretendía llevarlo al manicomio. En los periódicos de Quito estaban acostumbrados al eco que hizo el modernismo de la generación de los decapitados. Al mismo Pablo Palacio se lo denostó por su obra literaria. Ya vamos a hablar una de las cuestiones por las cuales algunos críticos se agarraron, o de qué cuestiones se agarraron para denostar a Pablo Palacio. Y en el caso de Humberto Salvador, el mismo Gallegos Lara despreció la novela En la ciudad he perdido una novela porque no era aplicable a su concepto de literatura, el concepto de literatura que pregonaba Gallegos Lara, que si quieres, bueno, ver el video de Las cruces sobre el agua, pues te lo voy a dejar por aquí encima. Eso como primer aspecto. Y después vamos a, bueno, en este momento vamos a explicar cuáles son los autores de la vanguardia. Los autores que nosotros vamos a tomar en este aspecto van a ser los autores canónicos. ¿Por qué razón? Porque estoy seguro que el estudiante quiere llegar a un lugar firme para el estudio de la vanguardia, o para adentrarse en el estudio de la vanguardia, porque estos videos, digamos, son netamente introductorios, así que no queremos confundirle. Los poetas y los escritores vanguardistas son tres: Pablo Palacio, Humberto Salvador y Hugo Mayo. Se estarán preguntando, ¿qué pasa con Jorge Carrera Andrade? Yo vi que en otros videos y en otros lugares se le publica a Jorge Carrera Andrade como uno de los poetas de vanguardia del Ecuador. Y sí, Jorge Carrera Andrade también debería estar en el canon de la vanguardia del Ecuador. ¿Cuál es el problema? El problema es que Jorge Carrera Andrade no representa esa ruptura total de la forma de hacer poesía, tal como sí pasa con Hugo Mayo. Es decir, ponemos acá estos tres autores, Pablo Palacio, Hugo Mayo y Humberto Salvador, porque tú puedes diferenciarlos a rajatabla de los otros escritores de la época. Que Jorge Carrera Andrade no publicaba vanguardia, pues claro que lo hizo. Él publicó sus microgramas, que son poemas netamente vanguardistas. Él se adscribió al ultraísmo y nosotros simplemente lo vamos a poner en el postmodernismo a Jorge Carrera Andrade junto con Alfredo Gangotena, más por cuestiones académicas y para no confundirle al estudiante que seguramente está viendo este video. ¿Ok? Bien, entonces, hecha esa aclaración, vamos a comenzar con el primer escritor de la vanguardia. Tenemos al señor Pablo Palacio. Sabemos que Pablo Palacio es un lojano que nació en el año de 1906. Se dice que a los 3 años él se había ahogado y que casi que se muere, y que eso es una de las causas de su gran genio para la escritura. A la edad de los 14 años,
Pablo Palacio había ganado un concurso literario en el cual se supone que fue premiado por Benjamín Carrión, y él viaja a la ciudad de Quito en el año de 1924, donde va a publicar sus 3 obras emblemáticas, que son los cuentos de Un hombre muerto a puntapiés, la novela corta Débora y la novela corta subjetiva La vida del ahorcado. Ahora, Pablo Palacio va a morir en el año de 1947. Sin embargo, él, antes de su muerte y casi desde 1932, va a sufrir por una enfermedad, por un treponema, que lo va a llevar casi que a la locura. Y esta es una cuestión que nosotros queremos resaltar aquí. Alguna vez se comentó que Pablo Palacio había escrito su obra vanguardista bajo el influjo de este treponema, y que gracias a eso, o más bien por causa de eso, sus escritos casi que eran incomprensibles, se decía en algunas críticas de la época. Sin embargo, nosotros sabemos que los escritos de Pablo Palacio fueron desarrollados antes de que se enferme. Entonces, estos escritos, que tal vez mucha gente del momento no supo comprenderlos, no fueron hechos bajo el influjo de ninguna enfermedad psicológica, porque él terminó muy mal. Él terminó en un sanatorio, sus últimos días terminó pues en el hospital psiquiátrico de Guayaquil, y no es por esto por lo que él escribe sus poemas vanguardistas, que sí, que hay un poema donde justamente habla del treponema, pero no tiene nada que ver con su vida, con su enfermedad, la obra literaria que él escribió. Luego tenemos como segundo autor, vamos a hablar del señor Humberto Salvador, el guayaquileño que nació en 1906. Una cosa que se me había olvidado de Pablo Palacio, que también influye en su obra, fue el hecho de que primero su padre lo había abandonado, que bueno, tiempo después se supone que quiso reconocerlo, cuando él ya había adquirido cierto renombre literario. Sin embargo, Pablo Palacio obviamente no lo iba pues a aceptar, y que también la madre de Pablo Palacio murió cuando él era un niño, ¿no? Con Humberto Salvador pues casi pasa lo mismo. Los padres de Humberto Salvador murieron, y por eso Humberto Salvador tiene que venir acá a la ciudad de Quito, donde bueno, va a estudiar en el Colegio Mejía, va a estudiar en la Universidad Central, va a ser compañero de aula de Jorge Casa, con quien había fundado una revista, y Humberto Salvador va a tener 2 facetas literarias, ¿sí? Humberto Salvador va a tener una faceta vanguardista, y después va a dar el viraje radical hacia la faceta del realismo social. A nosotros lo que nos interesa es justamente la faceta vanguardista, ¿ok? Porque obviamente el video es sobre la vanguardia ecuatoriana. ¿Cuáles son los libros de Humberto Salvador de la fase vanguardista? Son los libros de cuentos, Taza de té, Ajedrez, y su emblemática obra En la ciudad he perdido una novela. Humberto Salvador va a tener una vida pues más o menos sencilla. Va a regresar a Guayaquil, donde se va a casar, y va finalmente a fallecer en el año de 1982. Y, a ver, 1982, sí, exactamente. Bueno, me disculpan, acá tengo las notas. ¿Por qué tengo las notas? Porque he llegado a la decisión de no cortar los videos a partir de ahora, porque eso me va a permitir, primero, agilizar la realización de los videos, y segundo, pues para no cortar con el hilo del discurso. Y por último tenemos al tercer poeta vanguardista, que sería el poeta Hugo Mayo, el mantense, que nació en el año de 1895, año que se dio la revolución alfarista. Él va a viajar con sus padres y sus hermanos hacia Guayaquil. Lamentablemente también los padres de Hugo Mayo murieron en la ciudad de Guayaquil cuando él era niño, quedó a cargo de sus tías, y él bueno, va a estudiar jurisprudencia, no termina su carrera. Se va a dedicar más bien de lleno a algunos trabajos burocráticos y también un poco a su poesía. Ahora, podríamos decir que Hugo Mayo es el poeta más vanguardista, o el más vanguardista de los 3 autores, podríamos decir. Porque él es poeta, los otros 2 son narradores. ¿Por qué decimos que es el más vanguardista? Porque Hugo Mayo, y esto es anecdótico, él se codió en su momento con los poetas modernistas. Sin embargo, él no se adscribe al modernismo. Hay un poema modernista de Hugo Mayo que es muy hermoso, de hecho, pero él simplemente se deslinda de esto y se adhiere al dada, al futurismo y también al ultraísmo. Pero él se adhiere completamente. Su poesía es una poesía netamente iconoclástica, es una poesía que se encarga de ensalzar el tema de la máquina, cuestión que vamos a ver
en nuestro siguiente video. Y algo muy interesante con la obra del señor Hugo Mayo es que en vida, o en casi toda su vida, él no había publicado ninguna novela, perdón, ningún libro donde recopile todas sus obras. Eso lo va a hacer ya casi al término de su vida. Había publicado sí un pequeño recopilatorio en 1973, pero gracias a la obra de Pesantes Rodas, muchas gracias, Pesantes Rodas, se pudo aunar toda la obra de Hugo Mayo en un solo libro, en la poesía completa de Hugo Mayo, donde se va a recopilar todos esos poemas que él había publicado en revistas, que él había publicado en antologías y que estaban por ahí dispersas. Nosotros tenemos también otra cuestión anecdótica, es que, por ejemplo, Hugo Mayo, y esto lo cuenta, o lo había contado el mismo Hugo Mayo, que cuando él iba a publicar un poemario que se llamaba El zaguán de aluminio, alguien le roba las hojas, alguien le roba el borrador, se pierde el borrador y el zaguán de aluminio que nosotros tenemos en estos poemas recopilatorios de Pesantes Rodas simplemente son una especie de transcripción o de reconstrucción de lo que Hugo Mayo se acordaba y de algunos poemas que él tenía por ahí guardados. De hecho, el mismo Hugo Mayo había dicho que en su prólogo, o antes de que comiencen sus poemas, que si es que algún hipócrita lector encuentra o tiene sus poemas, pues que lo devuelvan. Obviamente nunca se los devolvió. Y bueno, la característica que voy a adelantar en este momento, la característica más trivial, la característica, digamos, más soslayable, más banal, porque no nos ayuda a comprender la vanguardia como tal, que de hecho ya lo habíamos anticipado hace poco y que esto les encanta por alguna razón o les va a encantar a los profesores de literatura. Así que chicos, si es que van a ver este video, pues esta característica puede que les encante a sus profes de literatura. Es que justamente todos estos tres escritores, Pablo Palacio, Humberto Salvador y Hugo Mayo más incluso, fueron pues tratados de menos, su obra trató de ser soslayada. Solamente a partir de la década de los 40, 50, cuando se trata de ya superar el realismo social, es cuando se recupera la obra de Pablo Palacio. ¿Y por qué decimos que esto es una característica trivial, nimia? Porque simplemente no nos ayuda a comprender la magnificencia de la literatura de vanguardia de su momento. De hecho, hay algunos escritos antiguos, esto sí, donde tú te das cuenta que hacen una especie de limbo, comienzan a hablar del modernismo y de pronto se saltan al realismo social. Eso se dio porque justamente durante mucho tiempo se trató de dejar a estos escritores de lado o hacer aparentar que la vanguardia ni siquiera existió. En otros lados nos dicen que la vanguardia surgió al paralelo del realismo social. No es así, la vanguardia sucedió antes del realismo social. Y una última cuestión con esto de la vanguardia: a diferencia de lo que pasó con el realismo y el modernismo, la vanguardia en el Ecuador entra anticipadamente a la par que con otros países de Latinoamérica. Nosotros habíamos estudiado que el romanticismo y el modernismo habían entrado de manera tardía en nuestro país, pues con la vanguardia va a pasar lo contrario. Con la vanguardia vamos a estar pues ahí codeándonos con las otras vanguardias o los movimientos de vanguardia que sucedieron en el resto de Latinoamérica. Tal es el caso, por ejemplo, del señor Hugo Mayo. Él adquiere estos manifiestos dadaístas, estos manifiestos de Apollinaire, por ejemplo, del cubismo. Y bueno, esto se me olvida decir que de hecho Humberto Fierro en su revista ya había traído estos manifiestos, sin embargo él nunca se adscribió a las cuestiones vanguardistas. El señor Hugo Mayo toma estas posturas vanguardistas y las explota, y no es bien reconocido aquí en Ecuador, pero sí es reconocido fuera del país. Él publica en algunas antologías fuera del país, por ejemplo, con la revista Ultra, la revista Cervantes, la revista de Amauta, que son revistas muy conocidas fuera del país. De hecho, en algunas antologías a Hugo Mayo se lo incluye junto con Jorge Luis Borges y Vicente Huidobro, el gran poeta chileno. Eso nos hace ver cómo dentro del país se desdeñaba a estos escritores, sin embargo, afuera del país sí se los tenía en la estima que ellos merecían. Bien, entonces creo que hasta ahí vamos a llegar el día de hoy con el tema de la vanguardia. Estate pendiente porque la siguiente semana, o a más tardar en 15 días, estaré publicando las
características netamente narrativas de la obra de Pablo Palacio y Humberto Salvador y las características líricas de el gran Hugo Mayo. Sin más que añadir, pues te agradezco si es que llegaste a este punto del video. No te olvides seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram, dale a suscribir y comparte con quien creas que necesite esta información. Hasta ahí nos vemos, pues, chao, chao, bye.